la misma vida. Dile que no está dentro, manda un... Ustedes, para que sigamos meditando, ¿no?, todo esto de la divina voluntad, para que vaya fructificando en nosotros esa resurrección de Jesús que estamos celebrando todavía. Y para iniciar vamos a llamar a la Santísima Trinidad, a la divina voluntad, para que obre, rece, hable por medio de nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Somos nada, Dios es todo. Padre, te amamos. Continúa, divina voluntad, pensando en nuestras mentes, circulando en nuestra sangre, mirando en nuestros ojos, escuchando en nuestros oídos, hablando en nuestras bocas, respirando en nuestros respiros, palpitando en nuestros corazones, moviéndote en nuestros movimientos, sufriendo en nuestros sufrimientos, y nuestras almas unidas a tu voluntad sean los crucifijos vivientes inmolados para la gloria del Padre. Orando en nosotros, y después ofrécete a ti mismo esta oración como nuestra, para satisfacerte por las oraciones de todos, y para darle al Padre la gloria que deberían darle todas las criaturas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, para hoy habíamos dicho que sería bueno hablar un poco sobre qué es ese fundirse en Jesús, qué es ese fundirse en la divina voluntad. Y la idea de lo que pronto tengo aquí un poco preparado es eso, es saber cómo es que es un poco ese camino en que Jesús nos va llevando para poder recibir el don de la divina voluntad y para que todas esas verdades que nos comunica acerca de la divina voluntad realmente haga efecto en nosotros y la hagamos obrar más libremente. Para iniciar este tema así del fundirse en Jesús o fundirse en la divina voluntad, tenemos que ver realmente todo ese proceso que Dios ha hecho después del pecado. Cómo es que Él fue preparando a las criaturas, a sus hijos, para esta finalidad última del fiat voluntas tua. ¿Y cuáles fueron esas consecuencias del pecado original? Porque muchas veces nosotros no tenemos bien claro, bien entendido esas consecuencias, es lo que produjo el romper la amistad con la divina voluntad. Es lo que en el libro de la Virgen María tanto nos enseña. María en el libro de la Virgen, ella nos dice en sus lecciones: por eso te quiero seguir contando todo el mal que hace la voluntad humana, o que hizo y que continúa haciendo, para que tú te decidas a ya no hacer más tu voluntad y dejes reinar la divina voluntad en ti. ¿Por qué comenzamos diciendo esto del pecado original? ¿Por qué? Porque si no sabemos en qué estado, o no entendemos, no precisamos saberlo todo, pero si no entendemos un poco qué fue ese rompimiento, las consecuencias de no hacer la voluntad de Dios, si no entendemos las consecuencias de no dejar obrar la divina voluntad de nosotros, no se nos va a hacer tan urgente llamar en cada instante la divina voluntad a obrar en nosotros. Si no conocemos las tristes consecuencias de un acto hecho sin la voluntad de Dios,
va a ser difícil para nosotros entender y pedir incesantemente que no se haga mi voluntad sino la tuya. Al conocer lo que puede hacer un acto de la voluntad humana fuera de la voluntad de Dios, nos debería urgir, nos debería poner esa necesidad de llamarla en cada instante. O en el lado positivo, como dice los escritos, dice Jesús a Luisa, si supieras todo lo que se realiza en tu alma, en el cielo, en el purgatorio, en el cosmos, con que la voluntad humana actúa en el acto de la criatura, morirías de felicidad. Entonces siempre están esas dos partes como opuestas. En si supiéramos el gran bien de hacer un acto en la voluntad, o si supiéramos, por consiguiente, el gran mal que es hacer un acto humano fuera de la voluntad de Dios. Quería entonces hablar sobre esto, y antes me gustaría leerles esto es un teólogo español, se llama Antonio Rollo Marín, es un sacerdote dominico. No sé si de pronto ustedes ya tuvieron acceso a los escritos de él, pero es muy interesante. Este es un libro que se llama Teología de la Perfección Cristiana. Y quería leerles un poco, como comenzando, qué nos dice la Iglesia de la teología, qué es lo que nos ha enseñado siempre. Así como los encuentros anteriores compartíamos y que nos leyeron también, uno de ustedes, Miguel, nos leyó lo que decía el catecismo sobre lo que es ese proceso de la inhabitación, o sea, qué es lo que dice la doctrina de la Iglesia. Entonces quería leerles un poco lo que es la vida de Jesús en las almas. Esa se llama este capítulo, o la vida en Cristo. Y es lo que de pronto quería hablar con ustedes, cómo es que Jesús nos llama para unirnos a su humanidad y después de su humanidad pasar a su divinidad, y en ese proceso de entendimiento, en ese proceso de crecimiento de plenitud en plenitud en la santidad. Entonces comienza diciendo, ahora bien, ¿en qué consiste propiamente la santidad? Bueno, yo voy a ¿cómo es? Un momento por acá. Con ustedes yo voy a compartir el texto para que ustedes también lo puedan seguir leyendo acá. Ya está saliendo. Ustedes también pueden ir de pronto acompañando la lectura. Entonces, ¿en qué consiste propiamente la santidad? ¿Qué significa ser santo? ¿Cuál es su constitutivo íntimo y esencial? Son varias las fórmulas en uso para contestar a estas preguntas, pero todas coinciden en lo sustancial. Las principales son tres, y la santidad consiste en nuestra plena configuración con Cristo, en la unión de Dios por el amor y en la perfecta conformidad con la voluntad divina. Esto nos lo está transmitiendo un teólogo de nuestra doctrina cristiana. ¿En qué consiste la santidad? En nuestra plena configuración con Cristo, en la unión de Dios por el amor, y eso todo nos lleva a la perfecta conformidad con la voluntad divina. Son todos estos pasos que nosotros también encontramos en todos esos escritos de Luisa Piccarreta. Él la lleva en esa vía purgativa, unitiva de los primeros 7, 8, 9 volúmenes, donde nosotros vemos todo ese proceso que hace para la purificación de Luisa, le enseña lo que son las virtudes, le enseña a practicarlas, le espera los frutos
de ese crecimiento en las virtudes. Después la lleva de santidad en santidad. Encontramos en Luisa 3 matrimonios místicos que quieren decir tanto en ese proceso de unión con Dios. Y en esa plena configuración con Cristo es lo que Él nos quiere hacer entender, y es lo que habla del volumen 7 hasta el 11 más o menos, donde le va insistiendo: fúndete en humanidad, haz lo que hacía mi humanidad, llámame en tus actos, une tus actos a los míos, une tus pensamientos a los míos. Esa configuración entonces comienza desde todo ese proceso, esas vías purgativas, unitivas, para configurarnos con Cristo, porque Dios Padre no recibe ni acepta, en cierta forma de decir, nada que no sea de su Hijo. No es que no reciba nada de lo demás, sino que en comparación con las obras de su Hijo, nada lo contenta más, digámoslo mejor, que su Hijo. Por eso Jesús, desde que se encarna, nos une a su humanidad. Y hace toda su vida, sus 33 años, obrando en una humanidad para unificarnos en Él y presentarnos al Padre en Él. No seremos santos sino en la medida en que vivamos la vida de Cristo. O quizá mejor, en la medida en que Cristo viva su vida en nosotros. Imagínense. No seremos santos sino en la medida en que Cristo viva su vida en nosotros. El proceso de la santificación es un proceso de cristificación. El cristiano tiene que convertirse en otro Cristo, en otro Cristo. Solamente cuando con toda exactitud y verdad podamos repetir el ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí, podemos estar seguros de haber alcanzado la cumbre de la perfección cristiana. ¿De qué se trata ese misterio de Cristo? El papel de Jesucristo en la vida de sus miembros constituía la idea obsesionante de San Pablo. Todo su afán consiste en revelarle al mundo el misterio de Cristo, ese sacramento escondido en el que habita corporalmente la plenitud de la divinidad, como de la humanidad de Jesús pasamos a la divinidad, y en el que el cristiano encontrará todas las cosas hasta quedar completamente lleno con la misma plenitud de Dios. Imagínense la contundencia, la profundidad de esas palabras. Y eso lo está diciendo San Pablo. Esto aquí es en Efesios 3:19, lo último que acabamos de decir. Hasta quedar completamente lleno con la plenitud misma de Dios. Por cuanto en Él nos eligió antes de la constitución del mundo para que fuésemos santos e inmaculados ante Él, y nos predestinó en caridad a la adopción de hijos suyos, por Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo agradables a sus ojos en su Hijo muy amado. Toda la preocupación del cristiano ha de consistir en vivir la vida de Cristo, en incorporarse a Él, en dejar circular sus venas sin la menor resistencia a la savia vivificadora de Cristo. Porque Él es la vid y nosotros los sarmientos. Y la vida del sarmiento depende de la unión con la vid. Separado de la vid, nos secamos, no existimos. ¿Es posible que tengamos nosotros el mismo ideal de vida de Dios que Dios? Sí.
y no se concede el elegir obra menos elevada. Eso es lo que debemos ansiar y es el proyecto de la voluntad, el ideal mismo de la vida de Dios en nosotros. Esto para decir que está en la doctrina siempre de nuestra iglesia. Y cómo es que también esos escritos de la divina voluntad iluminan todas esas palabras con un horizonte mucho más amplio. Y nos dicen más directamente cuáles serían esos obstáculos, cuáles serían esas piedras que no nos dejan que eso se realice en plenitud, o cuál es el medio más eficaz para que realmente esto se haga, que es el que no obremos con nuestra voluntad, sino con la voluntad de Dios. En ese proceso entonces, yo escogí unos capítulos, no sé si podríamos leerlos todos, pero entonces si alguna cosa yo envío esto y ustedes lo leen, que son los numerales de los volúmenes. Y en estos capítulos está ordenado un poco en cómo es que nosotros debemos encontrarnos en Jesús, Jesús encontrarse en nosotros, para unirnos a los actos que Él hizo en su humanidad, porque Él ya hizo nuestros actos, los presentó ante el Padre. Nosotros con nuestra voluntad nos unimos a sus actos, que ya están divinizados en su humanidad. Los podemos encontrar los actos de todas las criaturas, y de ahí unirnos a la obra de la divinidad. Aquí es un capítulo del volumen 12, 29 de enero de 1919. Conocer primero la humanidad, luego la divinidad. Hija mía, quiero hacerte saber el orden de mi providencia. Los segundos 2000 años los renové con mi venida a la tierra, a la que manifesté mi humanidad, de la cual, como de tantas fisuras, se traslucía mi divinidad. Y los buenos y los mismos santos de estos 2000 años han vivido de los frutos de mi humanidad, y como gotas han gozado de mi divinidad. Si en la segunda renovación manifesté lo que hacía y sufría mi humanidad, y poquísimo lo que obraba la divinidad, ahora llevaré a cabo la renovación con manifestar lo que hacía mi divinidad en mi humanidad, cómo obraba mi querer divino con mi querer humano, cómo todo quedaba concatenado en mí, cómo hacía y rehacía todo, y hasta un pensamiento de criatura era rehecho por mí y sellado con mi querer divino. Mi amor quiere desahogarse y quiere hacer conocer los excesos que obraba mi divinidad en mi humanidad en favor de las criaturas, que superan con mucho los excesos que externamente obraba mi humanidad. He aquí por qué a menudo te hablo del vivir en mi querer. Lo que hasta ahora no he manifestado a ninguno, a lo más han conocido la sombra de mi voluntad, la gracia, la dulzura que contiene el hacerla. Pero penetrar dentro de ella, abrazar la inmensidad, multiplicarse conmigo y penetrar por doquier, aún estando en la tierra. Penetrar en el cielo, en los corazones, abandonar los modos humanos y obrar con modos divinos. Esto no es conocido aún, tanto que a no pocos parecerá extraño. Y quien no tiene abierta la mente a la luz de la verdad, no comprenderá nada. Pero yo poco a poco me abriré camino manifestando ahora una verdad, ahora otra de este vivir en mi querer.
de tal manera que terminarán por comprenderlo. Ahora bien, el primer eslabón que conjuntó el verdadero vivir en mi querer fue mi humanidad. Mi humanidad fundida con mi divinidad nadaba en el querer eterno e iba encontrando todos los actos de las criaturas para hacerlos suyos y dar al Padre por parte de las criaturas una gloria divina y dar a todos los actos de las criaturas el mismo valor, el amor y el beso del querer eterno. En este ambiente del querer eterno yo veía todos los actos de las criaturas posibles de hacerse y no hechos, los mismos actos buenos malamente hechos, y yo hacía los no hechos y rehacía los malamente hechos. Ahora estos actos no hechos y hechos solo por mí están todos suspendidos en mi querer, y espero a las criaturas que vengan a vivir en mi querer y repitan en mi voluntad lo que hice yo. Por eso te he escogido como segundo eslabón de conjunción con mi humanidad, viviendo en mi querer, repitiendo mis mismos actos. De otra manera, por esta parte mi amor quedaría sin desahogo, sin gloria por parte de las criaturas, por todo lo que mi divinidad obraba en humanidad, y sin la perfecta finalidad de la creación, el cual debe encerrarse y perfeccionarse en mi querer. Sería como si hubiera derramado toda mi sangre, sufrido tanto y nadie hubiera sabido. ¿Quién me habría amado? ¿Qué corazón habría quedado emocionado? Ninguno. Y por tanto ninguno habría tenido mis frutos, la gloria de la redención. Esto es el capítulo volumen 2, entonces, que nos dice cómo es que nosotros tenemos que injertarnos a esa humanidad de Jesús. ¿Cómo nos injertamos a la humanidad de Jesús? Ya lo estamos por gracia. Esa es la buena noticia que comenzaron a predicar y a realizar los apóstoles en la resurrección. Vayan y bauticen a todas las personas. Y es en ese bautismo que nos injertamos a la humanidad de Jesucristo. Es a través del bautismo que recibimos nosotros todas las prerrogativas de hijos y un montón de gracias también especiales, sobrenaturales. Recibimos también la fe, la caridad, la esperanza, virtudes teologales, que no es para nosotros continuar con nuestra vida humana, sino que estamos llamados a realizar la plenitud de la vida divina que se nos injerta en el bautismo, al nosotros estar injertados en Cristo. ¿Cómo se va haciendo más perfectamente esta unión con Jesús para decir ya no soy yo, sino Cristo en mí? En la medida en que lo dejo obrar a Él, en la medida en que me alimento con su cuerpo y con su sangre, en la medida en que permanezco en su amor, que son lo que nos invita estos evangelios. Todas las enseñanzas evangélicas es para saber cómo permanecer en Él y ser cada vez más Cristo. Y es con nuestra voluntad, ya con esta invitación de Luisa Picarreta que nos dice, ahora para que este reino llegue a su plenitud, aún en la tierra, para que se cumpla en plenitud todo lo que mi divina voluntad quería desde el momento de la creación, es que tú dejes obrar libremente mi voluntad en ti. Ya no es estar con Cristo, ya no es actuar con Cristo, sino Cristo viviendo en mí. La divina voluntad obrando en mí, que es ya esa plenitud de la santidad,
que Él nos está invitando. Ahora, imaginemos una cosa. Para Luisa, el reconocerse dentro de Jesús fue un proceso también. Y para Luisa, que ella caminaba a la velocidad de la luz, por decirlo así, en la santidad. Encontramos capítulos donde ella siente la privación y Jesús le insiste, pero es que tú me puedes encontrar en las cosas creadas. Después le va a insistir, pero entra en ti, que ahí estoy yo. ¿Y por qué para Luisa esto se le hacía como tan difícil? Eso es lo que quería decir al comienzo, que es una de las consecuencias del pecado original. Nosotros somos los que nos alejamos, nosotros llegamos a un estado de nuestra espiritual que ni siquiera reconocíamos a Dios como Padre. Solo con Jesucristo se nos revela perfectamente, no porque Él antes no lo quería revelar, ni nos quería decir que Él era nuestro Padre, sino que por las consecuencias del pecado para nosotros era muy difícil reconocerlo como el Padre. Esas consecuencias son las que nos impiden ver la verdad plena. Las consecuencias del pecado, las consecuencias del romper ese proyecto original de que la voluntad humana viviera incesantemente unido a la divina voluntad. Esas son las tristes consecuencias del pecado. Hay unos capítulos donde Jesús le dice, el pecado en sí, el pecado tal, este pecado tal cual, este pecado esto, aquella cosa objetiva que usted hizo, que es pecado, a Él no le importa mucho eso. Lo que más le entristece del pecado son las consecuencias que Él produce en nosotros. Y esas consecuencias son las que hasta hoy en día vivimos. Para nosotros, por nuestra fragilidad y nuestros pecados cotidianos, nos es difícil decir que Jesús está dentro de nosotros. Solamente lo podemos sentir cuando comulgamos. Aquí, ¿no? Y claro, es en la medida en que nosotros hacemos vivir la semilla del bautismo en nosotros y que estamos en gracia y que permanecemos en su amor, que eso es lo que significa permanecer en mi amor, permanecer en su vida, injertados a su humanidad. Pero en los escritos también de Luisa, repito, Luisa también se le hacía difícil reconocer a Jesús en ella. No de una forma como nosotros también lo decimos. Sí, nosotros, Jesús está en nosotros porque todo está hecho por Él, con Él y en Él, y Jesús nos participa de su gracia, entonces su vida divina está en nosotros. Pero nosotros no hemos meditado realmente lo que significa todo eso. Y por eso ese proceso lento y gradativo en que Dios va perfeccionando a las criaturas y le va revelando verdad por verdad, pero no porque Él no quería revelárnoslo antes, sino porque nuestra incapacidad, nuestra falta de adhesión a la verdad y de ver a la verdad cara a cara, era tan difícil. Lo que pasaba cuando se manifestaba Dios en el monte Sinaí, solamente Abraham y unos cuantos podían verlo cara a cara. Los demás tenían que taparse la mirada y huir espantados porque iban a quedar, porque no reconocían cómo estábamos delante de la verdad. Y Jesús le va diciendo a Luisa, gira para que me encuentres en todo lugar. Y después le va diciendo, estoy dentro de ti, entra en ti y ahí me encontrarás. Y le insiste muchas veces, del volumen 8, 9 en adelante hasta el 11, 12, vemos esa insistencia. Estoy en ti, entra en mí, reconócete en mí, únete a mis actos, pero yo estoy dentro de ti. Y es en la medida en que reconozcamos eso,
también nos va dando y se nos va abriendo los brazos de la confianza, se va abriendo los brazos de la fe. Y podemos poseer una esperanza más viva y decir, ven divina voluntad a obrar en mí. No necesitamos que en cada instante digamos, es Jesús quien te mira a mí. No, porque es una verdad tan simple que no necesitamos un lenguaje así muy para como que si una mano le dijera a la otra mano es Jesús quien te toca la otra mano, ¿no? Es el mismo cuerpo, es la misma vida, ¿no? Tan natural, tan simple. Pero entonces es ese proceso de reconocernos en Jesús, de reconocer a Jesús en nosotros. Hasta que primero Jesús se le aparece a Luisa, Jesús le hace sentir su presencia, y vemos en ese lenguaje de Luisa misma que va diciendo, y yo sentí que un brazo de Jesús salió de mí y me puso su mano en mi cuello. Ya Jesús salía de ella. Es en esos procesos en que Jesús también iba trabajando en ella hasta que ya ella iba aceptando, reconociendo esa verdad y viendo que realmente Jesús estaba en ella. Como vemos, es todo un proceso. No es simplemente uno decir, ven divina voluntad y ya todo está hecho, sino que también todo es un proceso que por eso nos dice, primero te presto mi don y a la medida en que eso va fructificando en ti, después te daré el don en plenitud, inseparable. Pero no es porque Él no lo quiera dárnoslo antes, sino porque ese proceso también de santificación, de purgación, de unión, también lo tenemos que realizar. Y se va haciendo en la medida en que nosotros nos dispongamos a más incesantemente vivir dentro de la voluntad de Dios, convidando a ella a obrar en nosotros. Todo este trabajo lo va a hacer el amor. Volumen 12. El alma queda separada de Jesús cuando hace entrar en ella alguna cosa que no le pertenece a Él. Entonces, sí, el permanecer en su amor, el llamarlo, el alimentarme, en vivir en su gracia, en respirarlo cada instante, que es la oración. La oración es el respiro de amor, de la unión con Dios. ¿Qué es lo que de pronto nos puede separar de Jesús? Ya sabemos el pecado, pero ¿qué es lo que nos diría el volumen 12? Encontrándome en mi habitual estado, me lamentaba con mi dulce Jesús de sus privaciones y le decía, qué amarga separación, separada de ti todo termina y me siento la criatura más infeliz que pueda existir. Jesús me dice, el alma queda separada de mí cuando hace entrar alguna cosa que no me pertenece a mí. Por eso, si yo entro en el alma y encuentro su voluntad mía, sus deseos, sus afectos, sus pensamientos, el corazón que es todo mío, yo la absorbo en mí y voy fundiendo con el fuego de mi amor su voluntad con la mía. Y de ellas hago una sola. Fundo sus deseos con los míos, los afectos, los pensamientos con los míos. Y cuando de todo he formado un solo líquido, como celestial rocío lo vierto sobre toda mi humanidad, el cual, dividiéndose en tantas gotas de rocío por cuantas ofensas recibe, me besa, me aman, me reparan, embalsaman mis llagas exacerbadas. Y como estoy siempre en acto de hacer el bien a todos, este rocío desciende a bien de todas las criaturas. Esto es el fundirnos en su humanidad,
que nuestros deseos sean sus deseos, que nuestros latidos sean sus latidos, que nuestra finalidad, lo que queremos de nuestra vida, sea igual a lo que Él quiere. Unificar nuestros deseos con los de Jesús, nuestros afectos, nuestros pensamientos. Pero si encuentro en el alma alguna cosa extraña que no me pertenece, entonces no puedo fundir lo suyo en lo mío, porque solamente el amor es lo que tiene virtud de fundirse y hacerse uno solo. Las cosas similares son las que pueden intercambiarse ni que tienen el mismo valor. Por lo que si en el alma hay hierro, espinas, piedras, ¿cómo se puede fundir? Y entonces son las separaciones, la infelicidad. Así que si en tu corazón no ha entrado nada, ¿cómo puedo separarme de ti? ¿Cómo nos fundimos entonces en Jesús? Absorbiendo las verdades, ya estamos injertados en Él. ¿Qué significa estar unidos en su humanidad por el bautismo? ¿Hasta dónde hemos meditado eso? Y recordemos, meditar es hacer vivir esa verdad en nosotros. ¿Qué puede estar haciendo? ¿Cómo será mi vida entonces si yo estoy ya en la humanidad de Jesucristo de mi bautismo? Pero como eso no es nuestras ocupaciones de saber qué puedo hacer, cómo continuar esa vida de Jesús en mí o de mí en Jesús, entonces por eso no da fruto la cuestión, ¿no? No fructifica. Tenemos otro por aquí. Los efectos del fundirse en Jesús. Marzo 18 de 1917, volumen 12. Estaba fundiéndome toda en Jesús y quería en mi poder cada pensamiento de Jesús para poder tener vida en cada pensamiento de criatura, para poder reparar con el mismo pensamiento de Jesús y así de todo lo demás. Y mi dulce Jesús me dijo: hija mía, mi humanidad sobre la tierra no hacía otra cosa que unir cada pensamiento de criatura con los míos. Así que cada pensamiento de criatura se repercutía en mi mente, cada palabra en mi voz, cada latido en mi corazón, cada acción en mis manos, cada paso en mis pies y así de todo lo demás. Con esto daba al Padre reparaciones divinas. Ahora todo lo que hice en la tierra lo continúo en el cielo, y conforme las criaturas piensan, sus pensamientos se vierten en los míos, en mi mente. Conforme miran, siento sus miradas en las mías. Así que pasa entre ellas y yo como una electricidad continua, como los miembros que están en continua comunicación con la cabeza. Y digo al Padre: Padre mío, no soy solo yo que te ruego, que reparo, que redimo, que aplaco a la justicia, sino que hay otras criaturas que hacen en mí lo que hago yo. Más bien, suplen con su sufrir a mi humanidad, que es gloriosa ya e incapaz de sufrir. El alma confundirse en mí, repite todo lo que hice y continúo haciendo. El alma que se funde en mí repite todo lo que hice y que continúo haciendo. Pero ¿cuál será el contento de estas almas que han hecho su vida en mí? Abrazando junto conmigo todas las criaturas, todas las reparaciones, cuando ellas estén en el cielo. Su vida la continuarán en mí. Y conforme las criaturas piensen o me ofendan con los pensamientos, estos pensamientos se repercutirán en su mente y continuarán con las reparaciones que hicieron en la tierra.
Serán junto conmigo ante el trono divino las centinelas de honor. Y conforme las criaturas me ofendan en la tierra, ellas harán los actos opuestos en el cielo. Vigilarán mi trono, tendrán su puesto de honor. Serán las más que me comprenden, las más gloriosas. Su gloria estará toda fundida en la mía y la mía en ellas. Este capítulo recuerdo la pregunta del padre, ¿cómo se llama el padre que nos acompañó? La vez pasada que él nos preguntó, ¿cómo es que entonces estas almas van a estar en el cielo? Entonces, ustedes le pasan este capítulo. Él está ahí, el padre Ramiro, Fray. Padre Ramiro. Está ahí también. Sí, entonces este capítulo es una de las respuestas a él así bien directas. Así que tu vida esté toda fundida en la mía. No hagas ningún acto que no lo hagas pasar en mí. Y cada vez que tú te fundas en mí, yo derramaré en ti nueva gracia y nueva luz. Y me haré vigilante centinela de tu corazón, para tenerte alejada cualquier sombra de pecado. Te custodiaré como a mi misma humanidad. Mandaré a los ángeles que te hagan corona, a fin de que quedes defendida de todo y de todos. Tenemos otro capítulo donde la Virgen llamó a su verbo a encarnarse en ella. Y cómo es la obra del alma que vive en la divina voluntad, hacer que la divina voluntad venga a ser vida en la tierra. Aquí es un capítulo muy, muy interesante que aquí lo pongo aquí como en tarea para ustedes. Ustedes después lo van a buscar y lo van a leer. Es extenso, por eso no lo copié aquí. Pero ustedes, por favor, lo buscan porque es muy completo. Es del volumen 17, mayo 17 de 1925. En este capítulo habla de lo que es fundirse en la divina voluntad. Habla sobre los giros, que realmente es lo mismo. Cómo nos fundimos en la divina voluntad y comenzamos a girar, a poner cada te amo con su amor eterno infinito. Entonces, este sería como algo para que ustedes lo lean después. Que dice, continúa diciendo otros modos de fundirse en la divina voluntad. Y vamos simplemente a decir esto. Lo que has dicho sobre el fundirte en mi querer ser necesita darle otro nombre, que es el fundirte en el orden de la gracia, en todo lo que ha hecho y hará el santificador a los santificantes, es decir, el Espíritu Santo. Mucho más, pues si la creación se atribuye al Padre, y mientras estamos siempre unidas las tres divinas personas en el obrar la redención al Hijo, el fiat voluntas tua se atribuirá al Espíritu Santo. Y es propiamente el fiat voluntas tua que el Divino Espíritu hará desahogo de su obra. Entonces este capítulo ustedes lo van a leer ahí en sus meditaciones diarias. Pero entonces, ¿qué es fundirnos en Jesús? Es simplemente dejar Él hacer lo que siempre hace y realizó en la tierra. Su humanidad unida a la divina voluntad hacían que sus actos quedaran eternos. Por eso, como Dios, San Pablo va a decir, su sacrificio queda en la eternidad. Su sacrificio, no necesitamos otro sacerdote. Y si nosotros participamos del sacerdocio es en virtud del sacrificio de Cristo, del sacerdocio de Cristo. Pero que es fundirnos en Jesús, es dejar que Él continúe su vida en nosotros. Nosotros somos una humanidad añadida, que ya no es como lo hablamos en un capítulo, ya lo leímos, ya Él no nos está diciendo lo que su humanidad puede hacer en nosotros, sino que ya nos quiere contar y invitar a que obremos lo que su divinidad también hacía hacer a su humanidad.
unificarnos a esa misma divina voluntad y nosotros encontrarnos inmediatamente también obrando junto con Él en la divinidad. Aquí tengo unos capítulos del volumen 12 que también es muy interesante, como la mayoría son del 12, ¿no? Del 11 comienza a hablar mucho de ese encuéntrate en mí, yo ya estoy en ti. En el 12 es ese fundirse, fúndete en mi divinidad. Y simplemente los capítulos, el fundirse en Jesús forma beneficio rocío sobre todas las criaturas. Fundirse en Jesús equilibra las reparaciones. Fundirse en el querer divino es el acto más grande y el que más honra a nuestro Creador. Nosotros tenemos en nuestro corazón realmente el deseo de agradar a Dios. ¿Cuál es la recta intención de cada cosa que nosotros hacemos? ¿Es agradar a Dios o a quién? Porque en la medida en que nosotros queramos agradar a Dios, si es lo que yo quiero, y yo voy a leer esto aquí que dice, fundirse en el querer divino es el acto más grande y el que más honra a nuestro Creador. Toda mi atención se va a quedar ahí. Porque si es lo que yo estoy buscando, ya encontré el modo de hacerlo. Entonces ya toda mi atención es lo que más le gusta, yo le voy a dar lo que más le gusta. ¿Cuál es el deseo? ¿Hacerlo feliz a él o hacerlo feliz a nosotros? Es lo que más honra a nuestro Creador, entonces ya no tenemos que hacer otra cosa sino únicamente eso, fundirnos en su querer divino. Jesús purifica el alma para admitirla a vivir en su voluntad. Es lo que hablábamos de esos procesos que se va haciendo gradativo, purificativo, unitivo y ahora funditivo, de pronto se podría como decir más. Es ya esa plenitud, unificativo, unitivo. ¿Cómo podemos realmente llegar a esa purificación total, a esa unión? Dice, vida mía, soy tan mala, ¿cómo puedo hacerlo? Dice Luisa en este capítulo. ¿Cómo puedo? Somos tan malos, vemos nuestra nada, la experimentamos hasta nuestras relaciones con el prójimo. Y Jesús, tú debes saber que el acto más noble, más sublime, más grande, más heroico, es hacer mi voluntad y obrar en mi querer. Por eso a este acto es el que ningún otro podrá igualar. Yo le hago gala de todo mi amor y generosidad, y en cuanto el alma se decide, yo para darle honor de tenerla en mi querer, en el acto en el que los dos quereres se encuentran para fundirse el uno en el otro y hacerse uno solo, si está manchada la purifico. Si las espinas de la naturaleza humana la envuelven, yo destrozo, quemo todo. Si algún clavo la traspasa, esto es, algún pecado, yo lo pulverizo, porque nada puede entrar de mal en mi voluntad. Es más, todos mis atributos la invisten y le cambian la debilidad en fortaleza, la ignorancia en sabiduría, la miseria en riqueza y así de todo lo demás. En los otros actos permanece siempre alguna cosa de sí mismo, pero en estos queda el alma despojada toda de sí misma y yo la lleno todo de mí. ¿En cuáles actos? En ese ofrecer nuestra voluntad a la voluntad de Dios. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Pero cómo? ¿Pero cómo se hace? Simplemente demos nuestra voluntad, que sea un acto de amor, porque el amor realmente es más fuerte que cualquier otra cosa.
Y un acto de amor es el que dice, no quiero hacer ya mi voluntad. Y es un acto de amor el que hace caer todas las demás males como escamas de los peces. Así como San Pablo en su conversión quedó ciego por tanta luz, pero él mismo con la gracia de Dios, todos esos obstáculos se le hicieron y cayeron como escamas. Pero ya es por la obra del amor. Esa es la cuestión, que es que esto aquí no es nada intelectual. El yo conocer a ese Dios que tanto me ama, que es tan infinito su amor por mí, Él merece que yo le dé todo. Pero en la medida en que yo realmente tenga unión con Él así de amor. Si es por amor, a mí ya no me interesan las otras cosas. Ya yo ni siquiera voy a estar preocupado en lo que estoy haciendo, si falté a hacer esto otro, porque mi única intención es el amor. Por eso en ese mismo proceso de Luisa, Jesús le dice, Luisa leía en la vida de los santos que decía, que los santos hacían una retrospección de su vida, los santos hacían todo un examen de conciencia. Decía Luisa, uy, yo como que yo no hago casi eso, ¿qué pasó aquí? Entonces, lo único que Jesús le dice, porque realmente tú estás ocupada en mí, ya no te interesas en contentarte a ti. Y por eso no es necesario eso. No es de que tú estés haciendo una falta, sino que realmente tú estás tan interesada en ocuparte de mí, en mis cosas, que te olvidas de las tuyas. Y no creas que yo no voy a poner atención en tus cosas. Si tú te ocupas de las mías, yo me ocuparé de lo tuyo. Por lo tanto, todas esas imperfecciones, esos pecados, esas cosas, se van cayendo solos, van desapareciendo. Si unas imperfecciones se queman, pero porque nosotros estamos ocupados en otras cosas y Él va realizando su obra por nosotros. Este es el libro que les decía, Teología de la Perfección Cristiana, que es donde nos vamos a estar tomando algunas reflexiones para ir así, ¿no? Para continuar de este modo. Apoyándonos en la doctrina de la Iglesia, tratando de entender mejor que no es simplemente algo salido del aire. Todo esto de la divina voluntad es la continuidad, son caminos continuos de perfección en perfección. Y nosotros vamos a pasar por ellos. No es que de la noche a la mañana ya estoy en la santidad allá unitiva, simplemente no. También tengamos paciencia en ese proceso, pero siempre atentos es a que nuestra voluntad esté unida a la voluntad de Dios. ¿Qué es vivir en la voluntad de Dios? Volumen 17, 13 de septiembre 17, 1924. El obrar en la divina voluntad significa que el sol de la divina voluntad, transformando el sol a la voluntad humana, obre en ella con su propio centro. ¿Qué es vivir en la divina voluntad? Que el sol de mi voluntad, transformando el sol a la voluntad humana, obre en ella en su propio centro.
Hija mía, cómo es bello ver a un alma fundirse en mi voluntad. En cuanto el alma se funde en ella, el latido creado toma lugar y vida en el latido increado, formando un solo latido, y corre y late junto con el latido eterno. Esta es la más grande felicidad del corazón humano. Se arroja en el centro de su creador. Arrojarse en el centro del creador. Otro del volumen 17. Fundirte en mi voluntad es el acto más solemne, más grande, más importante. Todo el cielo va al encuentro del alma que se funde en la voluntad de Dios, y todos quieren depositar en ella sus bienes. Luisa había transcurrido todo su día en girar, hacer las obras de Dios, en unificar sus actos. Y le dice, de enero 4 de 1925, habiendo transcurrido todo el día, estaba pensando entre mí, ¿qué más me queda por hacer? Y en mi interior he oído una voz que me dice, tienes que hacer la cosa más importante, tu último acto de fundirte en mi voluntad. Entonces me he puesto, según mi costumbre, a fundir todo mi pobre ser en la voluntad suprema. Y mientras esto hacía, me parecía que se abrían los cielos, y yo iba al encuentro de toda la corte celestial, y todo el cielo venía a mi encuentro. Y Jesús me dijo, fundirte en mi voluntad es el acto más solemne, más grande, más importante de tu vida. Fundirte en mi voluntad es entrar en el ámbito de la eternidad, abrazarla, besarla y recibir el depósito de todos los bienes que contiene la voluntad eterna. Es más, en cuanto el alma se funde en el supremo querer, todos van a su encuentro para deponer en ella lo que tienen de bienes y de gloria. Los ángeles, los santos, la misma divinidad, todos deponen, sabiendo que deponen o depositan en ella, en aquella misma voluntad en la cual todo está seguro. El alma, con recibir estos bienes, con sus actos en la divina voluntad, multiplica todos estos actos de los santos, de los ángeles, de todos los tiempos, y da al cielo la doble gloria y honor. Así que confundirte en mi voluntad pones en movimiento cielo y tierra. Es una nueva fiesta para todo el empíreo. Y como el fundirse en mi voluntad es amar y dar por todos y por cada uno sin excluir a ninguno mi bondad, para no dejarme vencer en amor por la criatura, pongo en ella los bienes de todos y todos los bienes posibles que en mí contengo. No puede faltar el espacio donde poner todos los bienes, porque mi voluntad es inmensa y se presta a recibir todo. Si tú supieras qué hace y qué sucede con fundirte en mi voluntad, te derretirías por el deseo de fundirte continuamente. Lo que decíamos al principio, en la medida en que conozcamos, entendamos, en esa medida vamos a ver los males que caerían sobre nosotros o los bienes que dejaríamos de hacer. Y en esa forma positiva, si vivimos continuamente y si supiéramos todos los bienes que podríamos tener al fundirnos en la voluntad de Dios continuamente, nos moriríamos de felicidad. Te derretirías por el deseo de fundirte continuamente. Entonces, ¿por qué no está en nosotros el deseo de estar fundidos en la voluntad de Dios? Porque aún no hemos asimilado esas verdades que ya escuchamos,
Puede ser que de pronto no las creemos totalmente, decimos que sí, pero que como que no estamos tan convencidos. O porque nuestros intereses son otros, sino única y exclusivamente contentar a Dios. O porque aún no hemos entendido los bienes que derivan el estar unidos y fundidos en la voluntad de Dios. Porque nos ocupamos por nuestra santidad, porque nos ocupamos en realizar la santidad según nuestros esquemas también. Por ejemplo, cómo nosotros vivimos la oración del Padre Nuestro. Imagínense ese cambio de paradigma, ese cambio de esquema que Jesús nos presenta, que es el natural humano, porque así es que nosotros pensamos. Cómo nosotros llegamos, rezamos el Padre Nuestro. Ok, vamos a rezarlo como Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, y por último, y líbranos del mal. Amén. Pero en la realidad, en el día a día, cómo nosotros vivimos el Padre Nuestro, esa oración, según nuestro esquema. Primero, líbranos de todo mal, Señor. Cuando nos libres de todo mal, entonces después líbranos del enemigo, porque si él continúa ahí, entonces ya no, yo voy a caer con mis males. Entonces líbranos de todos los males, pueden ser los vecinos, quién sabe qué, las cosas materiales, esto, otro, mis preocupaciones, mis miserias, líbranos de eso. Cuando me libres de eso, líbranos del enemigo. Y entonces cuando nos libres de eso, podemos perdonar. Y cuando perdonemos, entonces, por favor, danos el pan de todos los días. Y cuando todo eso esté realizado, ahí sí ya yo puedo decir, santificado sea tu nombre. Inconscientemente es así que vivimos. Primero queremos realizar lo último que Jesús nos pide. Nosotros queremos primero alejarnos de todos los males, ocuparnos de los enemigos material de cada día y después ahora sí tengo tiempo para santificar a Dios y entonces si eso se hace, santificado sea tu nombre y venga ahora sí tu voluntad. Pero ¿cómo es el orden que Jesús nos dice que vivamos? Primero, Él nos dice, primero reconoce a tu Padre, a mi Padre como tu Padre. Y todo lo demás se vendrá por allá. Pero nosotros actuamos al contrario. Y es ese proceso que hace en estos santos de los últimos tiempos, Santa Teresita. Ella se ocupaba simplemente, yo quiero solo amarte y todas mis imperfecciones, por favor, ocúpese usted. Yo quiero solo amarte. Y llegó a unas alturas rápido, pero no quiere decir que no realizó ese camino de perfección. Ella dijo, yo voy a tomar el ascensor, el elevador para llegar más rápido. No quiere decir yo me voy a brincar ese proceso, no. Así ella hubiera ido en ascensor, ese ascenso se tiene que realizar. Pero no nos preocupemos con ese ascenso, con esas vías que debemos hacer purificativas, purgativas, unitivas, porque se hace ahora con ese don de la divina voluntad. Ocúpate de mis cosas, yo me ocuparé de las tuyas. Pero primero reconoce la verdad. Reconozcamos la verdad a Jesucristo, estamos dentro de Él. Él es nuestro Padre. Ocupémonos de su reino y todas las demás peticiones, todas las demás cosas se darán por añadidura. Y es así que nuestros esquemas se hacen totalmente diferentes. Después, en este capítulo donde decía que si tú supieras, te derreterías por el deseo de fundirte continuamente.
Si tú supieras qué haces y qué sucede con fundirte en mi voluntad, te derretirías por el deseo de fundirte continuamente. Después de esto, pensaba Luisa, pensaba si debía o no escribir lo que está escrito aquí. Yo no lo veía necesario ni cosa importante, mucho más porque la obediencia no me había dado ninguna orden de hacerlo. Entonces mi dulce Jesús, moviéndose en mi interior, me dijo: hija mía, ¿cómo que no es importante hacer conocer que el fundirse en mi voluntad es vivir en ella? El alma recibe como en depósito todos mis bienes divinos y eternos. Los mismos santos hacen competencias para deponer sus méritos en el alma fundida en mi voluntad, porque sienten en ella la gloria, la potencia de mi voluntad, y se sienten glorificados en modo divino por la pequeñez de la criatura. Escucha, hija mía, el vivir en mi voluntad sobrepasa en mérito al mismo martirio. El martirio mata al cuerpo. El vivir en mi voluntad es hacer con una mano divina que la propia voluntad quede muerta y que le da la nobleza de un martirio divino. Cada vez que el alma se decide a vivir en mi voluntad, mi querer prepara el golpe para aniquilar, matar a su voluntad humana y así formar el noble martirio del alma. Porque voluntad humana y voluntad divina no hacen alianzas juntas. Una debe ceder el puesto a la otra, y la voluntad humana debe contentarse con permanecer extinguida bajo la potencia de la voluntad divina. Así que cada vez que te dispones a vivir en mi querer, te dispones a sufrir el martirio de tu voluntad. Mira entonces qué significa vivir, fundirse en mi voluntad. Es ser el mártir continuado de voluntad suprema. Y esto no te parece cosa importante, te parece cosa de nada. Volumen 6. Leyendo todas estas cosas, escuchando todo esto y mirándonos a nosotros mismos, nos desilusionamos. ¿Cuándo podré yo ser ese mártir continuo? Volumen 6, junio 6 de 1904. Ánimo, fidelidad y suma atención se necesita para seguir lo que la divinidad obra en nosotros. Continuando mi habitual estado, por poco tiempo se ha hecho ver desde dentro de mi interior a Jesús, imagínense. Se ha hecho ver desde dentro de mi interior. Primero él solo y después a las 3 divinas personas, pero todas en profundo silencio. Y yo continuaba ante su presencia con mi acostumbrado trabajo interior. Esa es su actitud continua de Luisa. Estar en la presencia de Dios. Eso es lo que es oración. Esa es la actitud continua. Y me parecía que el Hijo se unía conmigo y yo no hacía otra cosa sino seguirlo. Pero todo era silencio. Y no se hacía otra cosa en este silencio que fundirse con Dios. Eso es lo único que se hace. Y no hacía otra cosa que seguirlo. Fundir en Dios y todo el interior, afectos, latidos, deseos, respiros, se convertían en profundas adoraciones a la majestad suprema. Entonces, después de haber estado un poco de tiempo en este estado, parecía que las 3 personas hablaban, pero formaban una sola voz y me dijeron, y me han dicho: hija querida nuestra, ánimo, fidelidad y atención suma al seguir lo que la divinidad obra en ti.
porque todo lo que haces no lo haces tú, sino que no haces otra cosa que dar tu alma por habitación a la divinidad. Te sucede a ti como una pobre que teniendo un pequeño cuarto, el rey lo pide por habitación y ella lo da y hace todo lo que quiere el rey. Entonces, habitando el rey, aquel pequeño cuarto contiene riquezas, nobleza, gloria y todos los bienes. ¿Pero de quién son? Del rey. Y si el rey lo quiere dejar a la pobre, y si el rey lo quisiera dejar, ¿qué cosa le quedaría? Le queda siempre su pobreza. Por eso, convidemos a la voluntad de Dios a vivir todo en nosotros. Ánimo, fidelidad y suma atención. ¿Qué es lo que nosotros hacemos en la humanidad de Jesús? Repetir toda la vida de Jesús. ¿Cómo nosotros estamos haciendo las horas de la pasión? ¿Como un espectador o diciéndole a Jesús, utiliza mi humanidad y continúa todo lo que tú hacías en estas horas de la pasión? Ven, divina voluntad, y yo me uno en tu acto eterno donde están todos los actos de Jesús. Y repito estos pasos que estaba siguiendo Jesús en su pasión. Ese es estar en su humanidad, repetir sus obras, sus oraciones, sus palabras en las mías. Unir todo lo que nosotros hacemos en Él. Él ya lo rehizo, ya delante de Dios. Padre, todo está rehecho y todos nosotros estamos ya ante su presencia santos inmaculados. Pero falta nuestra voluntad que se adhiera a esa vida de Jesús y continúe a hacer lo que Jesús hace. Perderse en Jesús para poder decir lo que es de Jesús es mío. Este es del volumen 12, nuevamente volumen 12, enero 31 de 1918. Hija mía, piérdete en mí. Tu oración, piérdela en la mía, de modo que la tuya y la mía sean una sola oración, y no se conozca cuál sea la tuya y cuál la mía. Tus penas, tus obras, tu querer, tu amor, piérdelos todos con mis penas, con mis obras, de manera que se mezclen las unas para formar una sola cosa. Y tú podrás decir, lo que es de Jesús es mío. Y yo, Jesús, dirá, lo que es tuyo es mío. Creo que tenemos mucho material para continuar leyendo, para continuar profundizando. Dejemos hasta aquí porque si ponemos más material se nos van perdiendo las otras cosas que dijimos y de pronto se nos pasan de largo. Pero que sea eso, esa es la intención de continuar la vida divina que nosotros ya se nos fue dada desde el bautismo. Llevarla a esa plenitud con la plenitud de la divina voluntad obrando en nosotros. Unificándonos en esa verdad de que ya estamos en Él. Reconocerlo a Él. Reconocer a Dios como nuestro Padre. ¿Cómo es nuestra oración? Si usted reconoce a Dios Padre como tu Padre, como nuestro Padre. ¿Cuántos de ustedes, sus hijos, le ponen vela a ustedes para que le den comida? ¿Cuántos hijos de ustedes le ponen velas a ustedes diciéndole, por favor, denos comida? Por favor, denos esto. Nosotros, ¿por qué actuamos así con Dios? Porque no lo sentimos como nuestro Padre. Lo sentimos como una deidad por allá no sé dónde. Entonces, todas esas verdades asimiladas tienen que
transformar nuestro modo de obrar, de vivir, de orar, de relacionarnos con Él. Reconocer la verdad es vivir en ella. Y por eso en esos volúmenes últimos también ya lo único que Dios va a decir, Jesús le dice a Luisa, vivir en la divina voluntad es simplemente reconocer que ella siempre ha estado en todo y en todo. Esto es más o menos, espero que haya sido un poco entendible al menos. Lo que quería de pronto mostrar era eso, esos procesos de acercarnos a la verdad, de hacerla nuestra, y que en la verdad actuar y tomar posesión de ello y actuar referente a ello. Y que esa verdad nos invita a una plenitud, a estar fundidos en la voluntad de Dios y a continuar la vida de Dios en nosotros. Podríamos abrir para las preguntas. Pero Fray, tendría que dejar de compartir la pantalla. Arriba. Aquí arriba, ok. A ver si así, bueno, así ahora sí veo mejor. Aquí está un montón de gente. Por aquí está el padre Ramiro, hola. Claro. Ahora lo puedo ver. Entonces. Aquí, Clara, señora Silvia, no los había visto. Oh, señor Oscar, ¿cómo está? Algunos micrófonos sí puedo abrirlos yo, pero otros ya lo tienen bloqueados ellos y entonces no puedo. Javier, tú estás abierto ya. Sí, vale, perfecto. Maripepa sí que lo tiene bloqueado, Juan Francisco lo tiene bloqueado. Algunos sí que lo tienen bloqueado. Si quieren hacer una pregunta. A ver, Maripepa. No, Maripepa lo tiene bloqueado. ¿Yo? ¿Puedo preguntar? Sí. Que no te veo. ¿Dónde? Ya. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Fray, por esta charla que nos enriquece a todos mucho. Mire, cuando estuvo hablando de examen de conciencia, por ejemplo, en Divina Voluntad tenemos acto de contrición, pero ¿no son las horas de la pasión el mejor examen de conciencia de cada uno? Porque siempre cuando reparamos, siempre empezamos por nosotros mismos. Claro, no podemos estar separados de esa verdad. No somos nada, somos los últimos. Siempre estar en ese, como dice Jesús, siempre consérvate en el círculo de la verdad. ¿Cuál es el círculo de la verdad? Tú eres nada, tú eres lo peor, tú eres, pero yo soy todo. Entonces, es simplemente reconocer lo que somos. Pero no quedarnos en el reconocimiento, ¿no? Soy esto, porque ya entramos en unos ambientes, ya es cosas psicológicas, pues que no, pero todo camina en esa verdad, soy nada, tú eres todo. Entonces no es dejar de hacerlos, porque tenemos que reconocerlos siempre. La cuestión es no quedarnos en ello, o darle más importancia a ello, y no a esa vida divina que tenemos que estar produciendo, ¿no? Digámoslo así, un ejemplo así productivo, ¿no? Si tú dejas de producir esto, estás perdiendo, entonces ocúpate mejor en ello. Vale, gracias. Buenas tardes. Hola, señora María. Señora María. Una pregunta. Mire usted, cuando usted dice, ¿cómo podemos llegar a esta purificación, a esta unión, a fundirse? Fundirse entonces es una purificación del alma, ¿no? Eso es el proceso. El fundirme en él, como decía ese capítulo, todo lo demás, como cuando un meteorito, un meteorito entrando a la Tierra, en el momento en que ya va entrando, se va desapareciendo la forma de meteorito. Ese fundirse es ese acto de purificación. Cuando usted mete un metal en el fuego, usted quiere purificar el oro, lo mete al fuego incandescente y de ahí van saliendo las impurezas del oro, ¿no? Y queda unas cosas por el otro lado y otras cosas por el otro lado.
Es así, es un acto. En ese acto de fundirse se va haciendo todo el resto. Y otra cosa, otra pregunta, si usted me permite. Mire, usted estaba hablando que decía que el fundirse es lo que Jesús hacía en su vida. Eso es fundirse en nosotros. Y entonces me llama mucho la atención que usted decía, dice, la humanidad de Jesús se unía o se fundía en su divinidad. Pero Jesús ya estaba fundido en Dios, ¿no? No le hacía falta fundirse. ¿No crees eso? Y a mí eso me llama muchísimo la atención. Sí, es como nosotros ya estamos fundidos en Él. Pero ese acto de hacerlo voluntario, de hacerlo actual, nos enriquece y se hace más propio, más efectivo esa acción. Sabemos que Jesús crecía en sabiduría, edad y gracia también. Ese era un misterio de su humanidad. Y es un misterio, ¿no? ¿Cómo es que Dios, siendo Dios, también nace en el tiempo y él deja todo, en cierta forma, en ese aniquilamiento, en eso que dice San Pablo, en esa kenosis que hace Dios y para hacerse uno con nosotros? Y en eso mismo es que Él va creciendo en sabiduría, edad y gracia, pero sin jamás estar desunido de su divinidad. Ese es el misterio de la humanidad de Jesús. Pero Él también lo hacía en el tiempo. En el acto eterno ya se puede estar también viendo todo, pero en el tiempo Él lo hacía. Ese es lo grandioso del amor de Dios, de ese misterio de Dios encarnado. Hace parte esa pregunta del misterio de Dios hecho carne, viviendo entre nosotros. Pero entonces Él conscientemente, voluntariamente reparaba todos los actos humanos, y por eso Él, para salvarnos, Dios nos podría salvar simplemente con decir, yo salvo al género humano, ¿no? ¿Lo puede hacer o no lo puede hacer? Los perdono, ya, no se van para el infierno, lo puede hacer. Pero Él quiso realmente hacerlo del modo en que lo hizo, haciéndose hombre, viviendo como hombre, divinizando todos los actos, reparando todos los actos de los hombres, desde el primero hasta el último que iba a venir en el tiempo. Tenemos a Lorena por ahí escondida. Fray César, yo le quería hacer una pregunta. Hola, señor Fran. Sí, le quería hacer una pregunta con respecto a lo que usted ha dicho. Desde el primero hasta el último se salvarán. ¿Se supone que se podrán salvar todas las almas desde el principio de la creación? Ese es el deseo de Dios. Pero ¿cuál es la voluntad del hombre? Ahí ya entra todo ese misterio de la predestinación, el misterio de iniquidad, en que si ya son misterios que sobrepasan un poco nuestro entendimiento, porque si Dios lo sabía, entonces ¿por qué nos creó si es tal plano se iba a condenar? Son misterios que la mente humana de pronto con ciertos esquemas no puede entender, pero ante de todo, en Jesucristo, en la humanidad de Jesucristo, Él amó al Padre Celestial por todos, reparó por todos, glorificó como si todos hubieran glorificado. La cuestión es que nosotros, yo no acepto, no quiero hacer eso, pero en Jesucristo Él lo hizo por mí. Entonces ya todo está rehecho en Él, en su humanidad. Por eso en Jesucristo es donde se hace todo posible, todo realmente. Nuestra voluntad es la que decide. Tú le podrías decir
o un hijo tuyo, yo te heredo todos mis tesoros, y son tuyos, pero si el hijo no lo acepta, así usted se les ponga el título, nombre de él, el hijo dice, tiene su voluntad de decir, acepto o no acepto eso. Gracias. Yo después paso este archivo y de pronto a la señora Carlina y ella después pasa el archivo a ustedes. Se lo agradeceríamos muchísimo. Y ustedes continúan porque hay capítulos que no alcanzamos a leerlos, otros al menos yo solamente tomé algunos párrafos, no todo el capítulo entero, entonces ustedes leerían esos capítulos con más tranquilidad, con menos prisa y con su oración, ¿no? Fray, yo quiero hacerle una pregunta. La señora Ya vamos a cerrar las preguntas, entonces muchas gracias a todos por venir. Se oye muy bien. ¿Se oye bien? Sí, ¿verdad? Sí, sí. Se escucha. Yo quiero hacerle una pregunta. Mire, yo, a ver cómo la planteo. Podemos decir que se encuentran dos tipos de personas, por lo menos en mi poquita experiencia, que le es fácil el fundirse y pues lo ven muy sencillo. Y hay otro tipo de personas que le cuesta la misma vida. Inclusive he escuchado frases como que es como si fuera caminar en un fango, en un lodo, o sea, que no hay manera de que logren fundirse. Eso, a ver, no que logren fundirse, no, sino el hacer ese tipo de oración, a algunos les resulta muy fácil, no encuentran ninguna traba ni ningún obstáculo, y otras personas se encuentran muy complicado llevarla a cabo, inclusive frases como decir, uno mi boca con la tuya, un ejemplo, al Señor. Exactamente. Entonces, eso podría deberse a algunas heridas emocionales o falta de perdón que puedan tener en su vida o, no sé, el contexto donde se han criado o cómo ven la iglesia, no sé. Dar así una respuesta difícil, ¿no? Decir, es exactamente por esto, ¿no? No, es difícil decir, es eso. Hay tantas cuestiones, usted misma mencionó, ¿no? Falta de perdón, falta de conversión, falta de esto, no sabemos. Puede ser que Jesús también nos participe ciertas dificultades para yo ofrecer esas dificultades. Porque se trata es de hacerlo todo en esa humildad, ¿no? Es hacerlo por gracia, ¿no? Porque es difícil no contestar. Lo mismo con algunas personas, no digamos fundirse, sino simplemente la oración. Es el mismo. Porque a unas personas les es fácil orar y a otras no. Porque a unas personas oran con más facilidad, otras no tienen facilidad de palabra en la oración. Unas pueden durar 2 horas arrodillados ante el Señor, otras no, otras es un fastidio. Entonces es la misma pregunta. ¿Cuál será? No sabemos, pero si en mí está la voluntad de querer realmente estar junto a Dios, yo no voy a estar ante el Santísimo simplemente porque me nace, porque me gusta, sino porque yo sé que debo estar ahí. Si tenemos ciertas dificultades, ofrecerlas, ofrecer el fastidio de orar, ofrecer, porque no lo merezco, yo no merezco estar en tu presencia. Siempre en esa actitud, como leemos en el volumen 2, en el capítulo 100, delante de la oración, tú te distraes, no te sientes recogido. Humíllate, haciéndote merecedor de ello, y haz como el cordero que lambe la mano, el corderito, la oveja que lambe la mano de su degollador cuando la van a sacrificar. Es la actitud humilde siempre, reconocer, lo merezco. Pues claro, yo por qué voy a estar orando como oraba
tal persona, tal, ¿cierto? Ofrecerlos y dejar que Dios y que realmente nosotros, Él vea es nuestro interés, nuestra voluntad de continuar. Puede ser hasta más meritorio a las personas que les es más difícil que a la más fácil, ¿no? Pero está en esa actitud de humildad y de ofrecimiento también en las penas, sea cualquier oración. Más o menos. ¿Puedo preguntaros yo también un poquitito? Claro, don Ramiro, adelante. Está abierto su... Gracias. Ya hay el problema de que la atención en las cosas ordinarias nos quitan la memoria del Señor. Yo tengo que estar haciendo un picadillo, pues tengo que estar aprendiendo después estoy poniendo el cuchillo y todas esas cosas, ¿no? Para no cortarme o cortar bien o lo que sea. Después, por ejemplo, está el hecho de que a veces a mí me presenta un cierto grado de problema que la televisión, porque claro, yo entiendo que es normal que tengo que estar informado de cómo van las cosas, que tengo que orar por aquellos de los que me entero de que están pasando en la necesidad, etcétera. Pero inevitablemente, no solamente están los anuncios que te sacan del contexto, sino también las mismas cosas con que actúan las personas y su no es precisamente que ponen en Dios su confianza, sino que tienen actitudes desgraciadamente a veces lamentables, ¿no? En este sentido, claro, el atender eso trae consigo que la mente se aboca a recordar o tener presentes ciertas circunstancias, etcétera, que a lo mejor pues no serán precisamente las más a propósito para que yo vea al Señor, ¿no? Entonces, ¿de qué manera filtro un poco esa realidad para poder no perder el fundirme con el Señor, en ese sentido? Es esa actitud siempre, como decíamos anteriormente, una actitud humilde, ¿no? Delante de Dios también. No me acordé, no me acordé, pero en el momento en que me acuerde lo hago. No hacer un problema, no me acordé, sino, en ese momento me acordé de hacerlo, lo hago, simplemente. Ya yo le tengo que dar esa voluntad, ese acto preventivo. Jesús, tú sabes cómo soy de distraído, tú sabes cómo soy, que se me olvidan las cosas, que me distraigo si vuela esta mariposa, me distraigo si se mueve aquel árbol. Pero yo quiero amarte en cada instante y en cada momento. Él toma nuestra voluntad. Él sabe cómo somos cada uno de nosotros. El único que nos pide, dame tu acto preventivo y dame tu acto actual. Otra cosa diferente es que yo me acuerde, pero yo diga, no voy a hacer esto, voy a hacer esto, ya con conciencia, ¿no? En vez de hacer esto, hago aquello con conciencia. Una cosa es que por naturaleza, por lo que sea, yo me distraiga, no me acuerde, pero cuando me acuerde esté dispuesta a realizarlo. Ven, Jesús, haz esto en mí, escucha esto en mí, que las melodías de una música entren en mi oído y hacer un giro en todo lo que hace una música dentro del cerebro, dentro de todos los órganos. Utilizar todo, ¿no? Todo. Pero es siempre el acto actual viene en el momento en que nuestra capacidad, eso ya no hace parte nuestra. Mi voluntad es de que en todo el día yo esté girando. Si no lo puedo hacer, ya es mi capacidad. ¿Y qué es lo que nos dice Jesús en los escritos? Yo solamente veo tu voluntad, tu deseo. Yo sé cómo eres, pero dime tu voluntad, eso me basta. Fray César, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, don Francisco. A ver, le quiero preguntar, has comentado algo de que nuestra misión es ir avanzando cada día más en la vida de voluntad, evidentemente, de grado en grado, pero muchas veces nosotros
Yo hablo por mí. Muchas veces veo que, digamos, que no avanzan mucho. Entonces pienso, nosotros podemos darnos cuenta, el alma se puede dar cuenta de si va avanzando o escalando un poquito en divina voluntad. No sé si me he explicado. Jesús es el más celoso del proceso de santidad de cada uno, porque sabe que nosotros somos muy orgullosos, se nos puede subir la soberbia, nos podemos creer santos, tantas cosas, ¿no? Entonces muchas veces Jesús nos oculta el estado en que estemos, simplemente para acabar con nuestra vanagloria. Lo que nos debe importar es que lo hagamos. Muchos santos de estos grandes místicos decían: no me importa el cielo que me tenga prometido, que me importe y que me ocupe simplemente de sentir que te amo. No me importa si te amo en el cielo, si te amo, no me importa. No me importa si estoy en el tercer cielo, en el segundo, simplemente amarte es lo que quiero hacer. Y lógicamente demostrarle nuestro amor con el amor al prójimo. ¿Cómo estamos actuando con el prójimo? Ahí es la medida. Si queremos alguna medida, es esa medida que nos debe interesar, porque es en esa medida que nos van a juzgar. No en que cuánto santo fue, cuántos grados, no. ¿Cómo fue tu amor con el prójimo? Es esa medida que nos debe interesar. Saber, ¿no? De resto, Jesús muchas veces va a ocultarnos en cómo estemos, cómo somos de buenos. ¿Por qué? Para continuar trabajando de plenitud en plenitud, de santidad, ¿no? Por la vanagloria, por tantas cosas que puedan aparecer. Que es esos caminos de perfección que tanto encontramos en los santos, ¿no? Entonces, mucho silencio. Fray, una preguntilla yo. Hay una pregunta, Fray César, si no le importa a usted. Mire usted, a mí el tema del silencio a mí me gusta muchísimo, ¿sabe usted? Hay mucho que he leído y me ha gustado. Entonces, y cuando usted hablaba sobre el silencio que había cuando Luisa se fundía, dice que solamente había silencio en ese fundirse. Entonces, la raíz de todo es eso. Cuando tú te fundes, el silencio que hay en tu alma. O sea, que sales todo y solamente está más que el Señor, ¿no? Ese silencio puede ser el silencio de las pasiones, el silencio de los intereses, el silencio de las cosas humanas. Entonces puede ser simbolizado en eso, ¿no? El silencio de mis preocupaciones. Por ejemplo, cuando vamos a orar, nosotros podemos estar en silencio y en la iglesia, en el ambiente más perfecto, pero esa bulla dentro de nosotros. El ruido. Entonces, ¿cómo silenciar todo para ese acto tan sublime? De acuerdo, Fran. Bueno, sí, la pregunta mía era referente al tema que estábamos hablando antes, del tema de la teología y el tema de lo que es el fundirse. Yo, conforme cosas que voy leyendo del libro y conforme a lo que es la redención, porque sabemos que eso es, la Sagrada Escritura está cerrada, ni se entra, ni se puede quitar una coma, ni nada de ahí, todo está perfecto. Entonces, claro, el Señor vemos que conforme va avanzando en los primeros volúmenes del libro de cielo, pues santidad humana. Él dice que es un decreto, ya también lo dice más adelante, que es un decreto. Yo haré que todo cambie, que se viva mi voluntad divina. Entonces tenemos dentro de la redención, la única oración es el Padre Nuestro. Claro, luego yo veo el susto, el miedo de una santidad tan grande
Señor quiere que todas la conozcan, pero siempre hay personas que tú le hablas y están un momentito, están 2 momentitos y puede ser que luego vuelvan al otro y se cogen el arado, pero siguen mirando para atrás, como dice también la palabra de Dios. Entonces, lo que yo me refiero a las oraciones, por ejemplo, novena, el rosario, todas esas oraciones de la iglesia, porque tiene una gran doctrina de tantas oraciones, de liberación, de exorcismo, de todas las cosas. Y Luisa, veíamos que al principio pues iba todo, incluso hacia su gloria, hacia su Ave María, rezaba mucho en lo que es el tema de redención. Conforme va avanzando, va dejando y va fundiéndose en el Señor. Entonces, claro, el Señor en la palabra dice igualmente, os tengo que dejar porque voy a la casa de mi padre a hacer preparados las moradas. Ya hablé de moradas, sabemos los estados del cielo, hasta el 7º cielo, como dice la palabra y eso. Entonces, no sé yo si el fundirse, como dice, obras mayores, obras menores, también en el libro de cielo, digamos que si tú llegas, ahora mismo, digamos que tenemos prestado esa divina voluntad, si tú conforme vas avanzando y vas conociendo en perfección lo que el Señor quiere decir, no sé si vale lo mismo una cosa que otra, como en la creación hizo primero al hombre, que es más grande, el hombre o el alma. Iba haciéndole las preguntas a Luisa. Después también hizo la tierra, pero hizo al hombre, que es más grande, la creación de la tierra o el hombre. Va haciéndole como una cosa, una obra mayor y una obra menor. Incluso en los primeros retiros que se hacían en San Giovanni Rotondo, Padre Pío, pues leí yo en uno de los retiros que se van haciendo, elegía las almas, el Padre Pío elegía las almas que podían entrar porque veía en ellas que había una luz que le iba a permitir que conocieran eso, y las que no podían entrar porque no las veía capacitadas para conocer este gran don. Entonces son cosas que te hacen reflexionar mucho y pensar, seguiremos, no seguiremos, llegaremos el momento en que nos demos el choquetazo, y si es decretado, es decir que el Señor sí o sí lo va a mostrar a toda la humanidad. No sé de qué forma, pero lo va a hacer. Sí, ya el que nosotros, de pronto, estas verdades de la divina voluntad hicieron eco en nosotros no es porque lo merecemos, no es porque somos buenos, no es porque habíamos de verdad orado como se merece, fue una gracia. De que estemos ahora tratando de entender más la divina voluntad es una gracia, no es por nuestros méritos. Entonces a cada uno le llegará su momento, ¿no? Puede que ahora no lo escuchen bien, como usted decía al comienzo, unas personas como que medio se interesan, pero después ya no. Son misterios de Dios. Hay unos capítulos que dicen que realmente las almas que vivirán en su voluntad serán pocas. Okay. Y en cuanto a la revelación ya está dicha, ya está todo ahí, pero no todo está entendido. Ya con Luisa se nos abre el entendimiento de los horizontes de la revelación. Y la revelación perfecta es ese, que se haga su voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Pero entonces es eso, ¿no? Es, ¿cuándo será? Luisa también le decía, pero si esto es lo más grande, pero si esto es lo más esto, si esto es lo que usted más añora, ¿por qué la iglesia? ¿Por qué me lo dice a mí y no se lo dice a los que están más cerca de Roma para que lo aprueben rápido? Luisa también le hacía esa pregunta a Jesús. Y él decía, llegará el tiempo. Puede que no estén preparados, pero llegará el tiempo. Paciencia, tú continúa tu vida girando, haciendo para que las almas, con los actos que tú haces en la divina voluntad, las almas se dispongan. Pronto. Muchas veces escuchamos eso mismo, pero entonces, ¿por qué no se lo haces conocer? ¿Por qué no lo aceptan? ¿Por qué esto y lo otro? Es el momento de Dios, ¿no? En esos misterios, ¿no? De cuándo sí, el momento, la hora, que realmente los pecados obstaculicen que eso se realice,
pero estará la violencia de esos actos divinos los que preparen las almas y de los que le hagan a conocer a todos realmente estas verdades. Entonces son cuestiones que uno no sabe cómo se dará eso, ¿no? Pero lo importante es saber que nos dice, cada acto que tú hagas es en la divina voluntad. Esos actos recorrerán la tierra y prepararán las almas para recibir estas verdades. Entonces ya nos da una solución. Y eso es lo que entonces debemos hacer para solucionar ese cuándo y que ese sea más rápido de lo pensado. Como en ese capítulo que nosotros tocamos, así como María hizo los actos para que el Verbo de Dios se encarnase en un momento, así las almas que conozcan la divina voluntad, con sus actos prepararán el camino y harán que el reino descienda. Entonces, en cierto momento, por gracia de Dios, no porque lo merecemos, tenemos esa oportunidad de allanar el camino para que las almas también lo reciban. Esa sería como que nuestra ocupación. Gracias, Frank. Hay una pregunta que ha hecho Miguel que no se ha respondido, me parece, ¿no, Fray? ¿Cuál? Pues lo relacionado con las novenas, con las devociones. Ah, ok. No sé, quizás los retiros de sanación o liberación que está comentando Miguel. ¿Qué significado toman cuando se vive en la divina voluntad? Todo ya es el cómo lo haces, qué es lo que buscas. Usted lo hace porque se siente bien, usted lo hace para sentirse bien, o usted lo hace porque es voluntad de Dios. Las sanaciones, ¿qué sanación queremos? ¿Qué sanación buscamos? ¿O nos interesa lo que Dios nos está ofreciendo? Luisa hacía los rosarios. Vemos las fotos de Luisa, vemos con Santa Teresita del Niño Jesús en una de sus fotos, con el rosario en las manos. Entonces ella no rezaba el rosario, el rosario es un giro perfecto. El rosario es tomar los misterios de la vida de Jesús y girar en ellos. Entonces yo no entiendo por qué muchas personas quedan, no hay que hacer rosarios. ¿Cómo así? No hay que hacer rosarios, pero sí girar en la vida de Jesús. Explíquenme eso. Ahí ya depende de la concepción que tengan las personas de rosario, de hacer un rosario. No, es que el rosario son Ave Marías y Ave Marías, Ave Marías. ¿O cuál es la finalidad del rosario? Es entender los misterios de Jesucristo. Es lo mismo que Luis hacía cuando giraba. No me encontraba girando en el momento en que Jesús era azotado. Estaba meditando los misterios del rosario. Es más, con mayor profundidad. Lean esa carta del Papa Juan Pablo II sobre el rosario cuando él instituyó los misterios de la luz, que él explica cuál es la finalidad del rosario. De todas las demás oraciones, qué es lo que usted usa, qué es lo que yo uso. También preguntan que si las apariciones que aquí están diciendo aquello, que otras personas dicen esto, que revelaron, que hablaron, que no nos basta con decirnos lo que más me interesa es que estés fundida en mi voluntad y haciendo mis actos. Eso es lo que yo estaba diciendo en la charla. Como no tenemos, nuestra intención no es complacerlo a él, quedamos en ramas y en otras partes. Si mi intención es agradarlo, él me dice, lo que más me agrada es esto. Entonces yo tengo que hacer lo que más le agrada a él. No hay cosa más grande ni en el cielo ni en la tierra, sino estar fundido en la voluntad de Dios y ella obrando en ti. Entonces, ¿yo por qué voy a buscar otras cosas? Porque mi intención no es agradar a Él, es agradar a mi alma. Muchas cosas de apariciones y revelaciones
y ahora se van a multiplicar más. Muchas veces nos quedamos en revelaciones y que dice aquel y que dice aquel otro, porque todavía no hemos creído perfectamente o no hemos aceptado esto de la divina voluntad. Como que no nos hemos convencido. Entonces queremos que nos convenzan otras cosas. Muchas veces es eso. Y está en cada uno de nosotros. Ya nos toca nuestra particularidad, ¿no? Pero puede ser que muchas veces no nos convencemos de que esto realmente es lo más grande. Entonces, por eso nos llama la atención otras cosas. Y ahí ya Dios continuará en la delicadeza, esperando a que nosotros nos interesemos únicamente de buscar lo que le agrade a Él y no lo que me agrade a mí. Silvia, perdón, Fray. Silvia, usted no, ya. ¿Acabó, Fray? ¿Puedo la última pregunta? Sí. Sí, pero no es para saber si había acabado lo que estaba explicando. Sí. ¿Sí, puedo? Es que como no os veo todos, ¿sabes? Que no lo sé si alguien quería participar también. Que, por ejemplo, ahora, cuando estoy acompañado y veo las misas por la televisión, no me sale hacer ya la comunión espiritual y yo me fundo. Tiene otro nombre, la comunión espiritual, o fundirse en la Eucaristía, fundirse en la comunión. Puede ser el acto de fundirse, la oración a Jesús, es una sustitución de comunión espiritual porque es mucho más profunda, ¿no? Es una comunión espiritual. El yo estar con Jesús. ¿Cuál es la finalidad de la comunión espiritual? ¿Qué es lo que decimos en la comunión espiritual? El que tú entres en mí y yo entro en ti, ¿cierto? La comunión espiritual es como no te puedo recibir físicamente, te recibo en espíritu. Es una fusión de Él y yo. Es una comunión de Él y yo. Entonces lo decimos en otras palabras, pero la intención es hacer lo mismo. Yo fundirme en ti y tú en mí. Pero entonces ya no simplemente decir, te recibo espiritualmente y ya. No. ¿Qué significa recibir a Jesús espiritualmente? ¿Qué significa estar con su cuerpo espiritualmente dentro de mí, haciendo lo que Él hace, continuar su vida? Lo que hemos tratado de explicar. Entonces, no es diferente de decir, me fundo en la humanidad de Jesús. Es igual a decir, estoy espiritualmente en la humanidad de Jesús. Ya es como nosotros lo entendamos, es lo que le hace las diferencias, pero así, mirando, analizándolo en su finalidad, es lo mismo. Dio para entender un poco. Sí, muchas gracias. Entonces tú te fundes en Jesús. Ahora podemos decir, ven divina voluntad. Que los rayos del sol que están tocando en mi ventana, que entran a través y me están tocando, me estoy fundiendo en la divina voluntad para amarte, adorarte. Estamos haciendo una comunión espiritual con Dios. Pero entonces es lo que Él quiere que no sea cada vez que lo recibamos sacramentalmente o en esa disposición, en una santa misa espiritualmente, sino en cada instante hacer esa comunión. Fray, es ser hostias vivas del Señor, como una hostia viva tiene, como una hostia, ella tiene la vida en la vida misma de Dios. Nosotros al fundirnos somos hostias vivas de Dios. Eso también, como decía también Luisa, cuando Jesús decía a Luisa que estaba en ella esa habitación en el alma, en su alma, que verdaderamente como somos templos vivos de Dios, ¿no? Estas hostias vivas que Dios nos invita o quiere que seamos, ¿no? Entonces, por eso en ese capítulo decía, ¿cuál es lo que tenemos que hacer? Estar atentos a que eso no se interrumpa. Estar atento a que esa comunión sea
continua y no se interrumpa. Estar atentos para que eso sea una vida y no simplemente actos. Arriba. Que se filtra aquí. ¿Alguien más? Bien, don Ramiro. Bien. Pues muy bien, Fray, pues usted me envía el documento, ¿verdad? Por correo o por WhatsApp. Sí. Y ya se lo hago yo llegar a los demás. ¿Cómo se lo hago? Joder, macho. Es que Javier, se te oye todo lo que estás hablando. Bueno, Fray, cuando usted quiera, lo que usted quiera. Entonces, demos gracias a Dios por este encuentro, por esas reflexiones. Pidamos a nuestra Madre Santísima que ella sea la que viva todos estos misterios y toda esta invitación de estos escritos a nosotros. Pidamos al ángel de la guarda que siempre nos mantenga en ese espíritu de unión, de atención. Pidamos a todos los santos que también nos ayuden, nos auxilien. A San Miguel Arcángel para que nos defienda. Pidamos a Santo Aníbal María de Francia, el primer apóstol de la Divina Voluntad, que continúe su misión en nosotros. A Luisa, que continúe viviendo y difundiendo la Divina Voluntad. Y digamos un Ave María para estar cubiertos con su manto, y después el Ave María le pedimos al Padre Ramiro que nos bendiga. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, ahora y en la hora y en la hora de nuestra muerte. Amén.